Buenos días, Jimmy. Gracias. Sí, claramente escuchamos también. Démosle un poquito más de volumen, ¿ya? A ver, varias cosas, ¿no? No sé ni siquiera por dónde empezar, en verdad, porque el tema es que la industria de producción de petróleo en el Ecuador está en crisis. No sé si coincidimos en eso. Según lo que hemos podido recopilar de información, el Ecuador pierde hoy 6 millones de dólares y medio diarios por la paralización del OCP. La producción el domingo cayó 93.000 barriles. Estamos perdiendo aproximadamente 6 millones y medio de dólares al día. 55.000 barriles menos se está produciendo en promedio todos estos días. Mejor dicho, se van a generar cuando el bloque petrolero ITT cese sus operaciones. Y en este marco la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Estamos camino a dejar de ser un país petrolero? Bueno, Jimmy, nuevamente muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Creo que hay que reflexionar que el Ecuador ha entrado en una crisis, digamos que desde el punto de vista económico existencial. El Ecuador y básicamente la columna vertebral de la dolarización y del PIB es básicamente la producción petrolera. En el 2014 se llegó a un pico de 558.000 barriles de producción diaria. A partir del 2007 comienza a haber una declinación que ha hecho que justamente el Ecuador hace unos 6 meses deje de ser un país, a través de los reportes internacionales, considerado como petrolero. Básicamente debido a que la competencia como Colombia, como Guyana, como Argentina, que ya están llegando al millón de barriles, pues hagan que nuestra producción sea muy marginal comparado al volumen de incremento de producción que tienen los otros países. Eso yo creo que es debido a esta crisis de alta, primero, politización que tiene el Ecuador, que ha hecho que la rotación justamente de autoridades, debido a la cantidad digamos, de autoridades en el Palacio de Gobierno, presidentes, digo yo, haga que esa falta de estabilidad haya una cantidad inmensa de ministros, viceministros, gerentes, que hace que justamente no tengan el control de la empresa y en este momento pues el reflejo es básicamente de tener 392.000 barriles diarios de producción de crudo que realmente no son suficientes, ni creo yo, para mantener la operación diaria de una empresa tan grande como es Petroecuador. Y eso justamente ha hecho que ahora se agrave más la crisis ante la posible, bueno, se hizo una mitigación de rotura de la OCP, pero OCP tampoco puede dedicarse a invertir para hacer una variante a 5 o 10 kilómetros de donde se va, porque ni siquiera se ha hablado de cómo se va a hacer la renegociación y renovación de ese contrato. No puede invertir N cantidad de millones de dólares para que justamente podamos hacer una variante que constantemente no se esté yendo y se comience a dar esta para, ya que los tanques de crudo en el oriente se están comenzando a llenar, pero no pueden transferir ese crudo justamente hacia la costa para comenzar exportación. Entonces son varios factores que están basados principalmente en la falta de planificación y ejecución desde hace varios años. Claro, y porque sabemos perfectamente que a veces en algunos gobiernos el tema petrolero, Petroecuador ha sido parte del botín, ¿no? Parte del reparto, y efectivamente los cambios de gerentes son interminables. Dígame una cosa, Nelson, y acudo a su experiencia. ¿Qué pasa con la refinería de Esmeraldas? ¿50 años es mucho tiempo para una refinería o es falta de mantenimiento? Porque a veces vemos noticias de que está trabajando al 50%. No sé si una refinería de 50 años ya sea descartable o qué ha pasado para que tengamos una refinería en esas condiciones tan penosas. Bueno, yo pienso que el ciclo de vida de la refinería de Esmeraldas ha cumplido, pero básicamente hay en Estados Unidos refinerías más antiguas que les permite seguir operando siempre y cuando el cronograma de mantenimiento sea el correcto, inversión en presupuestos exista y sobre todo no haya, digamos, mafias organizadas que controlen justamente estos negocios ilícitos que existen dentro de la misma refinería. En ese contexto, hasta ahora no se ha podido realizar el concurso del tren de alta conversión que nos permitiría refinar mucho más derivados y a través del crudo que tenemos, pues tener combustibles más baratos.
En ese punto, lo único que yo podría decir es que la refinería no se le ha dado el mantenimiento suficiente y por eso justamente está cayendo a estos niveles alarmantes de capacidad útil que tiene una refinería de un nivel que podría satisfacer varias demandas que tiene el Ecuador, sobre todo en derivados que tanto necesita este momento en el país para mantener la independencia energética. Claro. Y por eso justamente yo solo quiero acotar. Petroecuador siempre se le ve como un botín, pero lastimosamente tratan de hacerlo en un mes, 2 meses, que terminan estos escándalos que hacen que se represe mucho más y se busquen más apretarle a través de mecanismos supuestamente anticorrupción, que hacen que la empresa justamente no ejecute los presupuestos para lo que está enfocado, que es el incremento de producción nacional de petróleo. Claro. Por eso siempre en estos momentos geopolíticos, la única manera de salir adelante es que la empresa justamente vaya hacia un modelo accionario SA, que tenga un gobierno corporativo, reglas transparentes que les permita justamente enfocarse a lo que es su core business, que es la producción, ya no solo de petróleo, de energías, para que justamente ayude al Ecuador a tener independencia energética en momentos sumamente complicados que se viene el mundo a través de 2 conflictos que justamente están basados en el precio de la energía para poder ser competitivos. Ya, Nelson, es verdad, como dice el ministro, creo que es el ministro de Economía, ¿no?, que más barato va a resultar hoy importar gasolina, combustibles, que producirlos acá. Bueno, yo quiero pensar que el ministro de Economía quiso referirse al netback. Cuando usted hace el netback, que pongámoslo desde el punto de vista de la maquila del crudo, nuestro propio crudo, extraerlo, llevarlo a una refinería, eso está aproximadamente a $14 el barril, y más del transporte y traerlo, eso sí resulta barato. Importar netamente derivados, como el diésel, repito, y se ha hablado en este programa en veces anteriores, los traders nos están vendiendo en $70 el barril. Justamente empresas que han sido ahorita sentenciadas en Estados Unidos por tratar de manipular el precio de los combustibles, pues ahora en el Ecuador nos venden a ese precio. Nosotros podríamos tranquilamente, también cambiando la política de importación, que podría ser otra manera de verlo de las expresiones del ministro, y espero pensarlo de esta manera, es comprando directamente a Rosneft diésel de $60 o $65 el barril, que nos permitiría justamente tener más barato. Pero yo quiero verlo así, no he tenido más claridad en esas declaraciones, pero sí hay una manera de que las importaciones sean baratas a través del netback o maquila del crudo para hacer derivados y que nos vuelva más barato al Ecuador. Ya, mi última consulta antes de darle paso a Omar. Según un cuadro, un gráfico que ha presentado el Ministerio de Finanzas, en julio las gasolinas eco y extra se van a vender en $2.72 y los precios van a ir subiendo ligeramente. El mes más alto, dice el cuadro, la proyección, octubre, $3.03. Pero el próximo año, en junio del 2025, resulta que estará más barata, en $2.66. ¿Ese cuadro es fidedigno? Depende de los precios del petróleo, ¿no? Claro. Depende del WTI, efectivamente. No sabemos. Mire, por ejemplo, la semana pasada el WTI, el crudo marcador para Ecuador, estaba bajando. Ahora está subiendo por las tensiones geopolíticas, una posible guerra de Hezbollah en el Líbano con Israel. Todo depende, el WTI es bastante variable, por eso yo lo que propongo básicamente es que en la eliminación de los subsidios a los combustibles, a todos, absolutamente todos, como lo hizo Colombia, como lo ha hecho Argentina, como lo está haciendo Malasia, como lo están haciendo absolutamente todos, porque la variable regional y global para poder sobrevivir es tener una energía barata, porque eso es la bipolaridad que se vive en el mundo a través de los BRICS y el G7. El punto clave aquí es la energía económica o barata que les permita a los países ser competitivos. Justamente el Ecuador tendría que incrementar producción, todo lo contrario a lo que está pasando ahora, para mejorar las refinerías, para bajar el costo de producción de diésel, fuel oil, de todos los combustibles para las termoeléctricas. Eso sería el mundo ideal, que es lo que está haciendo. Mire, Venezuela está incrementando la producción a 1 millón de barriles, Colombia está haciéndolo, Argentina también, porque todo este incremento de producción va enfocado justamente a exportación, para traer divisas, pero sobre todo para tener energía barata que les permita justamente a los ciudadanos tener todo el elemento básico para poder mantener una economía competitiva. Si el Ecuador sigue subsidiando esos precios internacionales, el diésel, por ejemplo, a $170 el barril,
Simplemente cuando llegue al Ecuador, no es que el subsidio le va a llegar a los más pobres. Ese combustible, al igual que pasa en Colombia, en México con los guachicoleros, será para, digamos, perforar la tubería y comenzar a sacar combustible para ellos regalado, para nosotros subsidiado, pero que nunca llegará al que menos tiene. Entonces, desde ese punto de vista, repito, yo creo que esa tabla más que fidedigna simplemente demuestra que es debido al WTI lo que variará. No sabemos qué va a pasar mañana, ni en un futuro. Pero lo que soy absolutamente seguro es que el Ecuador tiene que enfocarse justamente en producir hidrocarburos baratos, gasolinas baratas que les permita la movilidad. Porque va a llegar a un punto donde todo este contexto de la focalización para unos, para otros, existe o no, simplemente a ellos no les llegará, porque las mafias también son un negocio y ellos necesitan combustibles baratos que les permita mantener ese negocio rentable. Y si el Ecuador no toma decisiones de este momento, hará que en un futuro nosotros sigamos con el mismo problema de esta falta de digamos, que el tema fiscal siga siendo afectado y terminemos pagando con reformas tributarias que a uno le sigan subiendo impuestos, que eso sí afecta a la inflación. Ingeniero, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Ingeniero, solamente le quiero hacer una consulta de una publicación que yo vi que usted hizo ayer con respecto a los precios de las gasolinas en Estados Unidos. Usted puso la de carretera y la citadina. ¿Es algo referencial para nosotros o es otro mundo? No, yo pienso es que miren, el gobierno hábilmente, ¿no?, te vende que el primer aumento es de 26 centavos y hay mucha gente que cree que los 26 centavos ahí quedará, solamente, pero es que el tema es que ahí viene una banda de precios, ¿no, verdad?, en donde va a ir aumentando hasta llegar a precios internacionales. Por ejemplo, ¿cuál es el precio internacional en estos momentos para la Ecopaís, por ejemplo? Para el internacional de Ecopaís no lo tendría ese dato en este momento. No, claro, pero está por encima de los $3, eso sí creo que sí está, porque inclusive el propio gobierno prevé que en octubre de este año se llegará a 3,03 el valor, ¿no, verdad? Bueno, una cosa es la extra y otra cosa es la Ecopaís. Exacto. Ahora, ingeniero, sobre el tema eléctrico, usted hablaba sobre el tema de las inversiones, que la única manera de salir de este hueco es haciendo inversiones. Lamentablemente hay plata que no hay, pero ya hay momentos críticos. Hace aproximadamente 3 semanas, en una comparecencia del ministro Vega ante la Comisión de Fiscalización, se dio a conocer que el Ministerio de Energía hasta mayo había invertido o devengado el 0.2% de su presupuesto, $122,000. Y hay gente que dice, a ver, con ese tema tan poco en la inversión, y aparte ya desde enero tenemos una normativa sobre la electricidad que te la vendieron como la ley no más apagones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estamos saliendo del hueco y por qué vemos con mucho temor lo que podría ser el próximo estiaje? Ya, solo volviendo, ¿por qué puse ayer el tema de las gasolinas en Estados Unidos? Para mí, el mejor referente que tiene el mundo libre sobre el tema de oferta y demanda es Estados Unidos con el tema de las gasolinas. Si el WTI aumenta el precio, simplemente las gasolinas aumentan, pero ¿qué pasa con el consumidor? Deja de consumir, deja de viajar, se mantiene con esos ingresos. Eso significa que la inflación no se toca. En cambio, si sube el WTI, sube la gasolina, justamente eso permite que la gente no consuma, pero si baja voy a tener un consumo, así me quiero explicar. Pero básicamente el problema de tener estas reformas tributarias ha hecho que, por ejemplo, el factor inflacionario de tener una gasolina más el IVA haya subido de 1.35 a 2.75, es casi el 100% de inflación. No es que solo sea 2.75 de inflación, es el 100% de inflación. Hacer reformas tributarias nos incrementa inflación porque impacta a todos. En cambio, el tema de eliminar los subsidios hace que los mercados se regulen. Si está más alto el precio de gasolina, consumo menos, no hay inflación. Si está más bajo la gasolina, simplemente consumo. Pero básicamente es el orden de oferta y demanda que básicamente a través de unos programas sociales le permitirá justamente a la gente poder hacer un enfoque directamente a los que más necesitan. Ahora, yendo a ese tema, también quiero decir que Petroecuador no tiene balances de hace muchos años. Por eso es sumamente para uno tener esa data, esa información que no le permite calcular porque no sabemos ni siquiera cuáles son los costos fijos de la empresa.
¿Cómo Claro. yo puedo calcular el costo de gasolina para recuperar esos costos fijos de la empresa si no tengo ni siquiera balances? Eso sería en el segundo aspecto. En el tercer aspecto, a través del tema de lo de la luz, yo creo que el factor más complicado es que no tenemos autoridades. Mire, por ejemplo, el tema en hidrocarburos. Van 11 semanas sin poner un viceministro de hidrocarburos. Eso es absurdo. Están 11,000 millones de dólares parados para inversión petrolera, para incremento de producción, para poder ejecutar proyectos privados que hasta ahora no se puede despachar. Y eso de alguna manera también refleja lo que está pasando en el sector energético. Es sumamente difícil que las autoridades que están de paso, que no quieren firmar documentos para luego rendir cuentas a la Contraloría por miedo, quién sabe por qué, haga que justamente esté parado un sistema donde solo se están apagando incendios. El consumo y la demanda global de energía está calculada a un 16% de incremento debido al incremento de población y al incremento por el uso de la digitalización. Y si el Ecuador no está tomando eso en cuenta en la planificación estratégica del Plan Nacional de Electrificación, pues simplemente vamos a apagar este momento un incendio a través de una barcaza que no sabemos cuánto nos cuesta, puede costarnos más de lo normal, pues básicamente hagamos que terminemos nuevamente en apagarnos y pagando estos incendios que realmente terminan siendo más costosos, lo que pasó con la energía en Colombia. Mientras nosotros subsidiamos, creo que a 5 centavos del kilovatio hora, nosotros terminamos comprando en 60 centavos del kilovatio hora. Y eso realmente por la falta de planificación. Yo creo que el secreto aquí está que el gobierno tiene que tomar decisiones sumamente importantes. Primero, para llevar a las empresas eléctricas y petroleras hacia un modelo de alianza, digamos, de delegación privada, que les permita tener un paquete accionario mayoritario, pero sobre todo tener un gobierno corporativo de largo plazo para mitigar ese riesgo de constantes, rotación de autoridades, que muchas veces son botín político, porque el político lleva a su amigo y su amigo no sabe nada de petróleo, tiene otra formación y terminan haciendo más daño que una mejoría a la empresa. Y segundo, solo la empresa privada es la que tiene ahorita esas cantidades de dinero que se necesitan para hacer una hidroeléctrica, para generar más electricidad, para incrementar producción petrolera, porque el Estado en este momento no tiene un solo centavo. Y agregando a eso, como usted bien dice, yo creo que desde este punto de vista todavía los ministerios no han ejecutado el presupuesto. En abril, que yo tenía el último dato, el Ministerio de Energía solo había ejecutado el 3.6% del presupuesto. No se está ejecutando eso, que hace que justamente estemos en este estancamiento que no nos permita justamente tener planeación de largo plazo, sobre todo en la producción. Justamente hoy en la mañana puse en la cuenta de X el tema de cómo el incremento de producción petrolera está directamente ligado al incremento del PIB. Si ahorita no tenemos producción petrolera, está cayendo, nuestro PIB está cayendo y estamos entrando en un PIB negativo. Si antes estábamos en un crecimiento del 0.1%, ahora estamos yendo a decrecimiento. Ahora, y eso hay que tomar en cuenta porque eso es trabajos para la población. De manera breve y concreta, disculpe por encontrar el tiempo, ingeniero. Y también sumemos el tema ITT. Hay gente que, a ver, con tantos problemas que tenemos en este país, tenemos una fecha límite, se llama agosto. Al menos eso decía la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué se proyecta, qué se prevé con respecto al tema del ITT? Yo le pediría a la Corte Constitucional que sea un poquito más técnica. La sentencia creo que está, primero, muy mal hecha, porque realmente las empresas petroleras venimos operando en esos campos del ITT desde hace 30 años. Desde hace 30 años, no es solo el ITT, en esa zona hay más campos petroleros. Y segundo, yo lo que les puedo decir es que básicamente es una locura demencial como lo vemos desde mi base, que es Houston. Yo creo que es el primer país que se atreve a desmontar un campo petrolero que le costó invertir miles de millones de dólares, pero ahora le va a costar más caro salir. Aproximadamente solo el plan de salida está en unos 3,000 millones de dólares, el de desmontaje. Aparte de eso, se necesita una licencia ambiental especial, contratar técnicos para que justamente desarrollen esa licencia, ver la manera de no meter maquinaria pesada para extraer la tubería. Y yo creo que si es que no se tiene una propuesta técnica con ingeniería que nos permita un presupuesto equilibrado para que no nos salga más caro justamente desmontar, simplemente eso es inejecutable. Ahora, repito, yo creo que está tan mal hecha la consulta
que se tiene que nuevamente analizar, porque las personas que viven en la zona, que realmente ven el beneficio para sus comunidades, hicieron que gane el no. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay una fecha límite, pero yo creo que solo por la complejidad técnica, porque no hay técnicos especializados en un desmontaje de un campo tan complejo, tan lejano, pues básicamente yo le vería que el gobierno tiene que ver la manera de que eso se vuelva inejecutable. Mire, por ejemplo, hablamos del tema de ecología en el Ecuador, que los Yasunidos apoyaban el cierre por el tema ecológico. Le voy a dar 2 datos. Uno, el mundo en el 2035 va a llegar a consumir 116 millones de barriles diarios de crudo. ¿Cree que el Ecuador, por dejar de producir 55,000 barriles de crudo, va a salvar el clima? 2, le paso el dato, el día domingo, Nueva Zelanda, el país más enfocado a políticas de cambio climático, básicamente nuevamente autoriza las licencias de explotación de oil and gas. ¿Por qué? Porque el mundo sin energía, los mismos jóvenes ambientalistas tendrán que apagar sus celulares, tendrán que dejar consumir los celulares y vehículos que usan casi el 70% de todo lo que es plástico hecho de petróleo. La ropa es hecha de petróleo. Entonces, hay que ser pragmáticos. Al crudo simplemente hay tecnologías que les permiten mitigar el riesgo, el cambio climático a través del net zero y descarbonización. Yo creo que eso el Ecuador tiene que ponerse consciente, porque si seguimos en esta dicotomía, no al crudo, pero no nos damos cuenta que el crudo tiene la economía, simplemente vamos a estar en ese problema que está el Ecuador, sin crudo y sin energía, en apagones y simplemente sin progreso, sin trabajo, sin esperanza y con la gente emigrando para buscar oportunidades afuera. Bien. Gracias a Nelson Baldeón, él es un especialista en temas de geopolítica energética. Un buen día, Nelson, muy amable. Feliz día, muchas gracias por la invitación. Gracias.